Amigos, el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, ha reconocido que la fricción política en el país está causando dificultades a la economía boliviana, porque distintos miembros del órgano legislativo de Bolivia están bloqueando la aprobación de al menos 2 préstamos procedentes de organismos multilaterales que aportarían los recursos que se necesitan para continuar el proceso de recuperación. En rueda de prensa, el responsable económico del gobierno ha exhortado a los parlamentarios a actuar con liderazgo para avanzar en la tramitación de estos créditos, puesto que, de lo contrario, están negando la recuperación económica. Vamos a conversar desde La Paz, Bolivia, con Gabriel Espinosa, economista, expresidente del Banco Central de Bolivia. Señor Espinosa, qué gusto poder contar con usted. Bienvenido, buenos días. Hola Eduardo, un gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿a qué obedece esta posición del Poder Legislativo en Bolivia? ¿Es para usted viable establecer juicio sobre quién tiene la razón en medio de esto que yo he descrito? Mira, en principio la situación que estamos enfrentando es una situación de liquidez a partir de una caída muy fuerte de las reservas internacionales que se ha venido dando desde el 2020, pero sobre todo desde el 2021. Las leyes que hoy día están firmadas en el Congreso no son solamente leyes que aprueban créditos externos, sino también el uso del oro de las reservas internacionales del Banco Central. En Bolivia tenemos una particularidad: el Banco Central requiere aprobación congresal para utilizar el oro. Y hoy día, con los últimos datos disponibles, pues este podría ser o debería ser básicamente el último stock de divisas que le queda disponible al país. Entonces, en ese escenario, pues se han levantado algunas alertas sobre el manejo económico del Poder Ejecutivo. Aquí hay que entender también que una parte de la oposición, o por lo menos de la bancada que se opone a la aprobación de estas leyes, proviene del propio movimiento al socialismo, están encabezadas por Evo Morales particularmente, y básicamente el reclamo se fundamenta en la falta de un plan de acción por parte del Poder Ejecutivo, es decir, se han venido agotando las reservas, se han venido agotando las divisas. El gobierno lo vino negando durante bastante tiempo. Recién en las últimas semanas el Poder Ejecutivo pues acepta que hay un problema de divisas, pero no se ha planteado ningún plan o ninguna estrategia para salir de esta situación. El único escenario, la única medida que está tratando de tomar el gobierno es continuar con el endeudamiento externo y recurrir a las reservas internacionales de oro. Ahora, cuando usted alude lo que manifiesta el Poder Legislativo para oponerse en este momento al otorgamiento de estos créditos por parte de organismos multilaterales, pregunto yo, ¿es que acaso estos organismos multilaterales facilitarían préstamos a Bolivia sabiendo que no hay un plan de acción del Ejecutivo? Bueno, lo que ha sucedido es que muchos de estos créditos han sido negociados ya con anterioridad al estallido de esta crisis. Y por otro lado, pues son créditos relativamente pequeños. Estamos hablando de montos promedio de entre 50 y 100 millones de dólares, salvo 2 casos particulares que han sido bloqueados ya desde hace varios meses. Están destinados a infraestructura en la gran mayoría de los casos. Y por lo tanto, pues ahí hay cierto margen para continuar con el endeudamiento. Por otro lado, en términos de deuda externa, es cierto que Bolivia todavía tiene un margen importante para contratar deuda externa, pero en la gran mayoría de los casos estos créditos son de desembolso muy lento y muy espaciado en el tiempo, lo que no soluciona el problema actual que tiene Bolivia, que es un problema muy parecido a balanza de pagos, a una crisis de balanza de pagos, es decir, un momento en el que uno se termina o se queda sin divisas suficientes para cumplir sus obligaciones con el exterior. Ya. ¿Dónde puede estar la salida a esta crisis que tiene en el medio al pueblo y sus necesidades? Bueno, mira, esto sí pasa principalmente por un acuerdo político. Como tú bien decías, hay un conflicto en la Asamblea. Mucho de la oposición, y en este caso no hablo solamente de la oposición partidaria al movimiento al socialismo, sino también ya una facción importante dentro del mismo movimiento al socialismo, está exigiendo planes concretos para mitigar
la fuerte salida de divisas que tiene el país. Bolivia hoy día es dependiente incluso de importaciones de energía, a pesar de ser exportador de gas, pues nosotros necesitamos importar diésel y gasolina. Es una economía muy basada en consumo y mucho de este consumo proviene también del exterior. Y por lo tanto, pues una situación en la que las divisas empiezan a ser escasas genera una serie de preocupaciones para la población, sobre todo desde una perspectiva productiva y de consumo. En ese escenario, el gobierno no ha planteado todavía ningún plan de acción a mediano y largo plazo. Eso es algo que se le ha reclamado ya tanto desde la oposición política como desde el propio interior del MAS. Y mientras eso no sucede, es muy probable que pues, varios de los acuerdos que el gobierno va montando se vayan cayendo poco a poco. Eso ha sucedido en las últimas semanas, por ejemplo, con el sector de la minería de oro, que estaba apoyando la aprobación de esta ley para utilizar las reservas internacionales de oro, pero que en los últimos días pues, se ha caído básicamente por la falta de líneas estratégicas. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario racionalizar un poco el gasto, sobre todo aquel que genera salida de divisas del país, y para esto pues también es necesario acelerar inversiones en el sector hidrocarburífero sobre todo. Qué interesante escucharle. Amigos, estamos viendo y escuchando a Gabriel Espinosa, economista, que fue presidente del Banco Central de Bolivia. ¿Cómo describir en este momento a Bolivia, en sus fortalezas, en sus debilidades, en sus oportunidades, en medio de un debate como este que usted describe? Mira, Bolivia es un país que tiene un fuerte sector agroexportador. Esa es probablemente la principal fortaleza que se tiene hoy día, porque además es uno de los sectores que rápidamente puede reaccionar a una situación como la que tenemos. Adicionalmente, es una economía cuyos indicadores macroeconómicos todavía son buenos. Eso también es algo muy positivo y algo que todavía se tiene que preservar. Por otro lado, los altos grados de competitividad social que hemos vivido en los últimos años hoy día han dejado una población que no quiere más competitividad. También es algo positivo y algo que hay que preservar. Por otro lado, en términos ya de las debilidades o las situaciones negativas que podríamos llegar a enfrentar, estamos en una situación bastante lenta en términos de recuperación. Bolivia es el último país de Sudamérica, exceptuando algunas economías, que ha alcanzado los niveles de Producto Interno Bruto del 2019. En términos laborales, la economía ha recuperado el empleo que tenía antes de la pandemia, pero los ingresos y las horas trabajadas pues han caído fuertemente. Esto ha determinado pues una caída muy fuerte en el bienestar de las familias y por lo tanto pues una situación inflacionaria como es la que estamos preveyendo podría deteriorar muchísimo el clima de paz social que todavía estamos viviendo en Bolivia. Entonces, si bien el escenario macroeconómico y en gran parte social se mantiene estable, los riesgos que estamos enfrentando pues son cada vez más altos, ¿no? Entonces esto te marca una necesidad de encontrar acuerdos y soluciones lo más pronto posible. Caramba, Gabriel Espinosa, qué gusto conocerle, poder contar con usted. Le reitero, un expresidente del Banco Central de Bolivia haciendo un análisis sobre el escenario boliviano en este momento. Muchísimo éxito y esperamos poder contar con usted en próximas oportunidades. El gusto ha sido todo mío, Eduardo. Un saludo a la distancia. Igualmente, Gabriel Espinosa. Amigos, a la pausa.